Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa, um programa de divulgação científica da UNILA que busca discutir os principais acontecimentos à luz da ciência. Eu sou o Ramon e estou aqui com meus colegas Roberto e Jackson para conversar sobre a influência da internet nas discussões democráticas da América Latina. E no programa de hoje, temos como convidada a professora Maria Alejandra Nicolás. Olá, professora, obrigado por participar conosco. Se apresenta para a gente. Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Quería primero agradecer la invitación de la SECOM y, en fin, estoy en la UNILA desde el año de 2015, al frente junto con otros docentes del curso de Administración Públicas y Políticas Públicas. Soy argentina, mi formación es en el área de ciencia política. Y aquí en Brasil, en el área de sociología e instituciones, y trabajo con disciplinas que tienen que ver con el área de políticas públicas, tanto en el curso de graduación como en el maestrado de políticas públicas y desarrollo. Y mis investigaciones tienen que ver con mi área de trabajo, digamos, desde el maestrado y el doctorado aquí en Brasil, que tienen que ver con el gobierno electrónico, con democracia digital, con participación a través de la internet y discusiones también sobre políticas públicas más amplias, ¿no? Y entonces, en ese caso también estoy trabajando hoy, por ejemplo, sobre indicadores para monitorar las políticas públicas y también algunas discusiones sobre mudanças, cambios de agendas gubernamentales y desmonte de políticas públicas. Para a gente começar esse papo, então, sobre internet e democracia, né, a gente tem, sempre quando está no contexto dessas discussões, acho que um dos grandes temas é o governo eletrônico. Né? Então, para a gente estabelecer aí um entendimento comum, explica para a gente o que é o governo eletrônico e se ele é um sinônimo do eGov, também outra sigla que a gente costuma ouvir bastante nesse contexto. Sí, Ramón, la verdad el concepto de e-gov, diríamos, sería en inglés, y gobierno electrónico son sinónimos. Es un área tanto de investigación cuanto un área práctica de los gobiernos. Y tenemos que pensar que los gobiernos, a medida que el desarrollo de las tecnologías fueron avanzando cada vez más, fueron siendo incorporadas dentro del área pública para poder realizar sus actividades. Entonces, el gobierno electrónico, respecto a la capacidad que los gobiernos tienen de comunicarse con sus diferentes sectores, tanto internos cuanto externos, tanto sea la sociedad civil como la sociedad, sociedad civil organizada, ¿no? O también el sector privado, ¿no? Entonces, podemos pensar que las tecnologías de información y comunicación, específicamente la Internet, fue siendo incorporada, podemos pensar así en términos contextuales, a partir del desarrollo de la tecnología y también de una serie de reformas que fueron siendo implantadas, podemos decir, en la mayoría de los países de América Latina a partir de la década de 2000. Entonces, ahí ya tenemos políticas públicas de implementación de gobierno electrónico. Y ahí podemos pensar en tres dimensiones que la literatura tiende a mencionar cuando hablamos de gobierno electrónico, que son la prestación de servicios a los ciudadanos, que es una de las actividades importantes de los gobiernos, lo que tiene que ver con la dinamización de los procesos democráticos y con la ampliación, podemos decir, de la participación de los ciudadanos, en términos amplios, de las políticas públicas. Entonces, cada una de esas áreas, diríamos, en términos teóricos o en términos de academia, fueron siendo desarrolladas investigaciones, teorías sobre esos asuntos. También me gustaría mencionar una cuestión importante, que podemos medir, diríamos, el nivel de desarrollo del gobierno electrónico en los países. Y para eso podemos mencionar un indicador que es realizado por la Organización de las Naciones Unidas desde 2001, que mide, diríamos, la incorporación de varias dimensiones que tienen que ver con infraestructura,
capacitación técnica, desarrollo tecnológico, todo digamos, relacionado con el gobierno electrónico. Y ese índice mide los países democráticos, cómo han ido incorporando a lo largo de los años. Y ahí me gustaría mencionar, pensando aquí en América Latina, el caso, por ejemplo, de Uruguay, que es, digamos, un país relativamente pequeño, pero que viene implementando políticas públicas macizas de inversión pública para el desarrollo, digamos, del gobierno electrónico en términos amplios. Entonces, es un caso de suceso en América Latina y en el mundo, que es uno de los 7 países más avanzados en términos de implementación de gobierno electrónico. Brasil viene muy atrás, quiero decir, viene atrás y cerquita en realidad de Uruguay, siendo otro de los países muy mencionados por ese índice de la Organización de Naciones Unidas, junto con Chile, Uruguay, que ha avançado bastante. Professora, e como que a internet vem aproximando o cidadão das decisões no âmbito político? Essa aproximação, ela melhora a gestão pública? Ok, Roberta. Primero tenemos que pensar así en términos de Brasil, digamos, la constitución de 1988 establece la participación de los ciudadanos no apenas una vez a cada 4 años o a cada 2 años cuando son las elecciones, sino que tenemos mecanismos establecidos que son llamados de ente público que propician la participación. Y ahí tenemos los consejos de políticas públicas, las conferencias, por ejemplo, y otras instancias de control social que pueden ser realizadas a través de manifestaciones, por ejemplo. Quiero decir, la Constitución establece la participación ciudadana. Entonces, partiendo de esa premisa, un elemento fundamental para que podamos participar de la gestión pública, sea en esa instancia o en otra, precisamos de información. Información se puede viabilizar a través de la transparencia pública. En ese sentido, la Internet, diríamos, siendo incorporada por los gobiernos, puede propiciar, de hecho, una aproximación de qué es lo que hacen los gobiernos, quiero decir, cómo invierten el dinero público en términos de presupuesto, en términos de quiénes son esos funcionarios y esos servidores públicos, cómo están siendo implementadas las políticas públicas. Hay evaluaciones de esas políticas públicas. Necesitamos información para poder tener una opinión o por lo menos formar una opinión sobre lo que los gobiernos hacen. En ese sentido, la transparencia pública ha contribuido para la participación. Pero me gustaría mencionar algunos ejemplos en ese sentido, Roberta, que aquí en Brasil podemos mencionar que fueron contribuyendo de alguna forma a que la población pueda participar. Y ahí tenemos, por ejemplo, los casos de los orçamentos participativos digitales. Tenemos que recordar que Brasil fue pionero en el desarrollo de orçamentos participativos en la final de la década del 80 en Puerto Alegre, en la región sur de Brasil, y a partir de la década de 2000, ya con la incorporación de las tecnologías de información y comunicación, digamos, estos orçamentos, presupuestos participativos fueron incorporando la Internet como una instancia de ampliar para otros públicos la participación. Y ese es un ejemplo interesante que fue siendo incorporado, por ejemplo, el presupuesto participativo de Belo Horizonte, que es un ejemplo interesante. Y después me gustaría mencionar una consulta pública que fue la del Marco Civil de la Internet aquí en Brasil, que fue un proceso muy interesante porque comenzó en 2009, siendo presentado un proyecto de ley para discusión en 2 consultas públicas, junto con 2 investigadores, la profesora Raquel Bragato y el profesor Rafael Sampaio. Investigamos
cómo fueron esas contribuciones. Y ahí percibimos que a pesar de que la participación, quiero decir, no es masiva, digamos, es un público más reducido, pero fueron contribuciones importantes que fueron incorporadas más de 40% en la propuesta final. ¿Y por qué mencioné que fue un caso interesante? Porque, digamos, los ciudadanos, los investigadores, tuvimos acceso a cada una de las contribuciones y además a la sistematización y a verificar cómo ellas fueron siendo incorporadas. Entonces, tuvimos un feedback digamos, del gobierno. Quiero decir, fue un proceso largo, comenzó una consulta pública, fue un proceso que derivó en un proyecto de ley para discusión inclusive en el Congreso, hubo audiencias públicas, hasta que en 2014 la presidenta Dilma en su momento consiguió sancionar ese proyecto. Pero bueno, ahí tenemos que pensar, digamos, que son instancias, son ejemplos, pero que no se repiten mucho esas experiencias. Hoy en día, por ejemplo, tenemos en el gobierno federal una página, una plataforma de internet que está orientada a las consultas públicas, pero no tenemos un feedback. Esas cuestiones tienden tal vez a desmotivar la participación de los ciudadanos, siempre recordando que el costo de la participación siempre es alto para los ciudadanos, porque tenemos que dejar de hacer cosas de nuestra vida, actividades personales, privadas, para un bien colectivo. Entonces, es un proceso de aprendizaje. Brasil es bastante innovador en ese punto, pero no solo aquí, digamos, en Argentina, Chile, México, hay experiencias bien interesantes sobre consultas públicas y presupuestos participativos também. Professora, a pandemia apressou a digitalização de diversos serviços nos mais variados setores. Queria saber como que ela impactou também no governo eletrônico. Sí, Jackson, diríamos, la pandemia nos encontró a todos en nuestras vidas, en nuestras rutinas, y a los gobiernos también tuvieron que adaptarse de una forma bastante drástica, justamente por las consecuencias, diríamos, de las medidas siendo tomadas para evitar los contagios, ¿no? El distanciamiento social y también, digamos, dejar de realizar nuestras actividades de forma presencial en ese sentido. Entonces, los gobiernos tuvieron que adaptarse para comenzar a diríamos, o ofrecer menos, digamos, los servicios esenciales de forma electrónica, o bien, diríamos, capacitar a sus funcionarios, a sus servidores para que pudiesen tener acceso. Diríamos, la educación superior, por ejemplo, o digamos, los otros niveles de educación también tuvieron que adaptarse en ese proceso. Pero en términos así de prestación de servicios públicos, que decimos que es una de las áreas fundamentales del gobierno electrónico, los gobiernos tuvieron de alguna forma que ir incorporando más servicios. Digamos, la gran dificultad es que muchos de esos servicios no son completamente online, quiero decir, pueden iniciar. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos en los servicios sociales, INSS, o el ANSES, por ejemplo, en Argentina. Quiero decir que es posible agendar un horario para realizar un servicio público, obtener un beneficio, enviar documentos digitalizados, pero, digamos, el servicio de presencial no puede ser prescindido. Entonces, quiero decir, hubo un avance en la mayoría de los países de América Latina, inclusive Brasil, hubo un porcentaje interesante de servicios públicos siendo realizados a partir del año pasado, pero quiero decir, ahí nos encontramos con algunos obstáculos que tienen que ver un poco también con el desarrollo que decía del gobierno electrónico, o lo que podemos llamar nivel de madurez de ese desarrollo. Si nosotros pensamos que Brasil, Uruguay, Brasil, Argentina, Chile son los países más desarrollados, ahí nos encontramos con otros países que, digamos, están en situaciones de tal vez
a 2 años atrás, comenzar con procesos de digitalización. Entonces, para esos países, o por ejemplo, Guatemala, que es un país que está comenzando ahora a implementar agendas digitales, y ahí hablamos de infraestructura de tecnología fundamental, quiero decir, los gobiernos precisan tener una infraestructura propia, capacitación técnica de servidores para poder manejar, quiero decir, tener la capacidad técnica y también desarrollar softwares, diríamos, de comunicación interna. Por ejemplo, un concepto que se habla generalmente tiene que ver con la interoperabilidad, que es la capacidad que los sistemas puedan hablar la misma lengua. Quiero decir, por ejemplo, nosotros tenemos el Sistema Único de Salud, tenemos todo el desarrollo aquí en Brasil del sistema del DataSUS. Quiero decir, ahí todos los municipios de Brasil tienen la capacidad de comunicarse inseriendo informaciones sobre, digamos, los ciudadanos en relación a su salud y el acceso, por ejemplo, a los programas de transferencia de renta. Entonces, esas capacidades son fundamentales para que el nivel de desarrollo, podemos decir, esté un poco más avanzado. Entonces, fue un desafío muy grande para los países poder incluir más servicios públicos, y está haciendo hasta ahora. En una investigación reciente acompañamos todas las agendas digitales de los países de América Latina. Agendas digitales tiene que ver con planos de implementación. Entonces, ahí podemos verificar este desarrollo un poco diferente de los países. Por ejemplo, algunos están pensando en implementar infraestructura. Otros países como Uruguay, Brasil, Argentina están pensando en ya ciberseguridad, cómo proteger nuestros datos, que ya los tenemos. Professora, nesse contexto de avanço, que você tem apresentado para a gente, dessas ações voltadas aí para o governo eletrônico, com base na tua pesquisa, no trabalho que vocês vêm desenvolvendo, que tipo de serviços, para tentar desenhar um pouco, que tipo de serviços aí são mais comuns que estão sendo disponibilizados como governo eletrônico? Entonces, como servicios públicos, tenemos que pensar que tenemos todas las áreas sectoriales de los gobiernos. Por ejemplo, algunos servicios que son, como decíamos, son más difíciles de ser ofertados a través de la Internet, como es el caso de la salud pública. A pesar de eso, pudimos verificar ahora durante la pandemia el proceso, por ejemplo, de vacunación, que tuvimos aquí en el caso de Brasil, en fin, en todos los países de América Latina, en fin, el resto del mundo. Que, por ejemplo, el acceso a la vacunación ahí estaba atrelado a una reserva, una agenda a través de un aplicativo de Internet. Ese fue, digamos, un servicio que dentro del área de salud consiguió avanzar, a pesar de que por teléfono también era posible. Pero, por ejemplo, el caso de Uruguay también tenía ese tipo de agenda previa para acceder a ese servicio público. En el área, por ejemplo, de tributos en términos municipales, se ha avanzado bastante. Y ahí tenemos, por ejemplo, aquí en Brasil, lo que tiene que ver con el impuesto de renta, un software que fue desarrollado aquí en Brasil, justamente para que los ciudadanos puedan realizar su declaración de impuestos a través de la Internet, diríamos. Hoy en día es uno de los servicios más avanzados que existen aquí en América Latina. En otros países, en el caso, por ejemplo, de Uruguay, que también es un caso de suceso aquí en la región, también tenemos en el desarrollo de tributos, de pago de impuestos, y, por ejemplo, estos servicios que estábamos diciendo sobre acceso a algunos beneficios sociales, pero ahí, diríamos, la presencialidad en algún momento, tal vez al final, en entrevistas realizadas con
los ciudadanos no es, digamos, es necesaria, no deja de ser prescindible, ¿no? Entonces, lo que podemos verificar es que algunos servicios, ellos pueden ser totalizados, ¿no? vía Internet, pero otros todavía precisamos, ¿no? de presencialidad. Y que es importante también, ¿no? de que, digamos así, la idea de la incorporación de la Internet es que pueda traer beneficios a los gobiernos. Quiere decir, todas aquellas actividades que los gobiernos realizan, si puede ser realizada por Internet y obtener, sea más eficacia, más eficiencia en la entrega del servicio, más capacidad, quiere decir, calidad de ese servicio, los gobiernos están incorporando. Professora, a senhora destacou o papel do Uruguai e do Brasil no desenvolvimento do governo eletrônico. E como que está o restante da América Latina? Muy interesante esa pregunta, Roberta, porque en la verdad tenemos, como comentaba, esos países al frente. Y después el resto de los países, ahí también incluiría Argentina, Chile, México, y el resto de los países está con un nivel de desarrollo más bajo. Que, digamos, tenemos que pensar en cuáles son, diríamos, los procesos de obstáculos que los gobiernos tienen aquí en América Latina para implementar un gobierno electrónico. Y ahí tenemos que pensar que, digamos, un concepto interesante que es de las políticas públicas, de la ciencia política, que tiene que ver con las capacidades estatales. Digamos, en qué medida los gobiernos tienen habilidades específicas para desarrollar sus actividades, pensando en un cuerpo técnico especializado, infraestructura, normativas, que esa es una cuestión que no había mencionado hasta ahora, pero tenemos que recordar que cualquier política pública está anclada en una legitimidad pública y eso se manifiesta en cierta medida a través de las normativas en términos amplios, puede ser resolución, decreto, en fin. Pero, digamos, esa legislación da el marco legal necesario para que haya competencias y responsabilidades, y principalmente presupuesto. Si esas instancias no están aseguradas en un plano de gobierno, quiere decir, o un plano de implementación de agendas digitales, ahí nos encontramos con dificultades. Digamos, ese es un obstáculo interesante para mencionar. Y también tenemos que pensar en, digamos, los gobiernos cambian y las agendas públicas cambian, ¿eh? Entonces, ahí puede ser también que haya una interferencia de mudanza, de cambio de agenda gubernamental, a pesar de que tenemos que digamos, recordar que la digitalización es un proceso que inicia y continúa. Digamos, una vez que los gobiernos iniciaron ese proceso, tienen que continuar en el sentido de que los ciudadanos también exigen, digamos, servicios más eficientes o entrega de esos servicios, información, capacidad de tener transparencia pública. Entonces, digamos, ahí son digamos, obstáculos para que podamos pensar. Entonces, esas agendas tal vez un poco más, diría trazadas, pero no en el sentido de que, digamos, en el sentido de que iniciaron esas agendas digitales de implementación, pero que falta inversión pública, principalmente, para el desarrollo de infraestructura, digamos, de estas cuestiones que hablamos de la interoperabilidad, por ejemplo, y de capacidad técnica para implementar, y esas instancias, de alguna forma, son obstáculos para que el resto de los países no esté, digamos, en una agenda más avanzada de gobierno electrónico. Aquí en Brasil tenemos que pensar que desde fin de la década del 90 ya teníamos procesos que estaban siendo discutidos e siendo implementados sobre gobierno electrónico. En el caso de Uruguay también tenemos un país que
tiene, quiero decir, áreas específicas, Secretaría de Tecnología de Información, comités que se reúnen y discuten, y avances y también, digamos, discusiones internacionales, ¿no? Y ahí, en fin, abriría un paréntesis que tenemos que recordar que las organizaciones internacionales también influencian, ¿no?, los países. Entonces, tanto la ONU, CEPAL, en fin, son organizaciones que siempre están justamente acompañando estas discusiones y realizando inclusive reuniones, ¿no?, de los países sobre esos asuntos, ¿no? Y hay organizaciones internacionales que se dedican justamente para acompañar estos procesos. Professora, o monitoramento das políticas públicas melhorou com a implementação dessas soluções digitais? Jackson, entonces tenemos que recordar, diríamos así, que las políticas públicas pasan por un percurso de vida, diríamos, una trayectoria de vida, que ellas, digamos, son pensadas, son diseñadas, son aprobadas dentro de los gobiernos, son implementadas, digamos, y una vez que ese proceso de implementación quiere decir que de hecho tuvimos un presupuesto, responsables, sectores específicos, tenemos que pensar que esa política busca un objetivo, ¿no? Digamos, ese objetivo tiene que ver con la misión, digamos, aquel problema que esa política pública, ¿no?, quiere solucionar o intentar mitigar de alguna forma. Entonces, el monitoramiento respecto justamente a acompañar esa política a lo largo del tiempo. Y son subsidios muy importantes para poder evaluar una política. Evaluar en el sentido de que consiguió alcanzar aquel objetivo que se proponía, aquel problema público tuvo, digamos, el impacto, por ejemplo, en cambios de comportamiento o mejora de la calidad de vida, del bienestar de la población. Entonces, ese monitoramiento, entonces, dice respecto a acompañar esa política. Y ahí sí pensamos en ese caso en la Internet, como de alguna forma o viene contribuyendo para ese proceso. Ahí podemos pensar, digamos, tanto sea en la participación de los ciudadanos, cuanto en el acceso a la información pública, y a la transparencia. Digamos, tenemos que pensar, digamos, que nuestros sistemas democráticos, tenemos elección de nuestros representantes y, digamos, una población que no sabe lo que ocurre, que digamos, apenas tiene acceso a un sector, quiero decir, muy específico que tiene que ver con su vida, o no tiene una relación más amplia sobre lo que los gobiernos hacen, realmente contribuye digamos, a construir una sociedad menos informada y menos comprometida con, diríamos, con los avances de esa democracia. Entonces, para monitorar los resultados de las políticas públicas, tenemos que tener acceso a la información, y la Internet puede contribuir y viene contribuyendo, de hecho, ¿no? Digamos, todos los países, ahí por lo menos de América Latina, que venimos acompañando con el grupo de investigación, presenta, digamos, informaciones. Son básicas, ¿no? Digamos, informaciones, noticias sobre lo que hacen, y además tenemos que recordar que con el avance de las redes sociales, quiero decir, de las diferentes medias específicas, también hay una distribución de información que contribuye a capacitar a los ciudadanos. Entonces, para poder saber y monitorar, digamos, qué es lo que están haciendo nuestros gobiernos, tenemos que tener ese acceso a la información. Y ahí me gustaría abrir un paréntesis, Jackson, que tiene que ver con la Ley de Acceso a la Información Pública, a la ley, que desde la década de 2000 los países de América Latina vienen implementando ese tipo de ley, y en el caso de Brasil fue 2011, si no estoy equivocada. Digamos, esas leyes contribuyen para que los ciudadanos podamos tener más acceso a lo que los gobiernos hacen, ¿sí? Entonces, ese tipo de leyes
establecen aquello que podemos tener, acceso a algunos asuntos que son de seguridad nacional, ¿no? Que están, digamos, el acceso no está amplio, pero, digamos, establece que nosotros precisamos tener un acceso a información y que eso puede ser por Internet. Quiero decir, los gobiernos precisan disponibilizar portales de transparencia pública con informaciones sobre presupuesto y aplicación de las inversiones, de los gastos que realizan los gobiernos. Entonces, en ese sentido, podemos decir que hubo avances interesantes aquí en la región para que podamos acompañar esas políticas públicas. Você começou a tocar nesse ponto da transparência, né? Acho que a gente fala nessa relação de governo e internet é um ponto crucial, né? Vou dar um exemplo aqui do nosso país, no Brasil, né? Nos últimos anos a gente tem acompanhado um aumento significativo de discussão sobre esse tema, né? E bem completamente atrelado também a esse cenário de contínuas denúncias de corrupção, né, que assolam o Brasil aí há alguns anos. Então, quais os caminhos que estão sendo construídos para ampliar essa gestão transparente das políticas públicas no Brasil e também, se você puder dar exemplos de outros países latino-americanos? Ramón, entonces, es un asunto bastante controversio, ¿no? Del acceso y la transparencia. Diríamos aquí, como mencionaba, ¿no? Tenemos los portales de transparencia. ¿Qué son los portales de transparencia pública? Son plataformas digitalizadas, quiero decir que los ciudadanos tenemos acceso con informaciones específicas sobre utilización de los recursos públicos y lo que tiene que ver específicamente con todo, diríamos, los servidores públicos. ¿Quiénes son esos servidores? ¿Cuáles son los salarios? En fin, para que consigamos entender cómo ellos llegaron al servicio público. No solo aquí en Brasil, en varios países de América Latina, inclusive en Argentina, también tenemos plataformas específicas sobre informaciones públicas. Después, así diríamos, tenemos que pensar, digamos, no solamente, digamos, en la utilización de la Internet por el Poder Ejecutivo, ¿tá? Diríamos, los otros sectores, digamos, de los países, digamos, los poderes, que tenemos sistemas presidencialistas aquí en América Latina, tenemos el Poder Judicial y el Poder Legislativo, que justamente, digamos, controlan de alguna forma el Poder Ejecutivo. En ese caso, me gustaría mencionar el caso aquí de Brasil, el Tribunal de Cuentas de la Unión, que, diríamos, auxilia justamente al Congreso en la fiscalización y control de tanto, digamos, que tiene que ver de la utilización del dinero público, cuanto de los procesos de operacionalización de la gestión y de las políticas públicas. El Tribunal de Cuentas, diríamos, consigue de alguna forma acompañar, y durante este proceso de la pandemia vimos bastante, lo que tenía que ver con las licitaciones públicas, sobre, por ejemplo, utilización de recursos durante forma emergencial, durante la pandemia. Y ahí en ese caso me gustaría mencionar, diríamos, herramientas que están siendo utilizadas para, diríamos, obtener un poco más de eficiencia en ese acompañamiento de las licitaciones, que es la utilización de la inteligencia artificial, que son software que son desarrollados a partir de algoritmos específicos que permiten acompañar de una forma más minuciosa justamente las licitaciones en términos de encontrar patrones similares o diferentes en las licitaciones y construir bancos de datos y apuntar de alguna forma irregularidades. Y eso ha contribuido de alguna forma para, diríamos, mitigar, podemos decir, diríamos, o controlar un poco esos casos de corrupción que vimos durante la pandemia
aquí en Brasil, por ejemplo. Professora, e quanto às iniciativas de dados abertos, elas estão presentes nas discussões também sobre transparência. O que são e para que servem essas iniciativas? Sí, Roberta, bien interesante esa discusión porque está justamente atrelada con la transparencia pública y el desarrollo justamente de las agendas digitales en los países. Datos abiertos, diríamos, tiene que ver con la disponibilización de informaciones en formatos específicos. Quiero decir, no cualquier dato que los gobiernos disponibilizan es considerado abierto. ¿Por qué? Porque tiene que estar dentro de un formato que sea de software libre, que no precise, diríamos, del ciudadano, investigador, quien sea, instalar un programa pago para tener acceso al servicio. Entonces, partiendo de esa premisa, los datos tienen que ser también oportunos y tienen que ser reutilizados. Para eso, tenemos, diríamos, desarrollado, claro, en términos de literatura y de organizaciones internacionales, una que es, diríamos, adherida por todos los países de América Latina, que eso puedo constatar, que hicimos una investigación, que se llama Alianza para el Gobierno Abierto. Esa organización internacional está integrada por los países de América Latina y varios otros países, es decir, democracias occidentales, que justamente establecen algunas convenciones sobre avances, discusiones y capacitaciones para que los gobiernos puedan desarrollar datos abiertos y también para que puedan adherir a agendas de datos abiertos, que esas agendas establecen metas y, digamos, desarrollos de acá a 2 años, a 4 años, siempre recordando que los gobiernos cambian cada 4 años o 5 en los países, los ejecutivos federales. Y entonces esos datos, en la medida que ellos están siendo disponibilizados en software libre y están siendo oportunos, contribuyen de alguna forma para la transparencia pública. Solo que ahí me gustaría mencionar algunos obstáculos, que en realidad no son muy pocos. Pero quiero decir, los gobiernos desarrollan plataformas de datos abiertos, que esas plataformas, básicamente tenemos bancos de datos, ¿no? Digamos, los diferentes sectores de los gobiernos en términos de instituciones, quiero decir, el sector de educación, de la salud, de trabajo, en fin, crían muchos datos, sobre las funciones, las actividades que desarrollan. Entonces, la idea es que esas áreas puedan construir esos datos en forma de datos abiertos, que puedan estar disponibilizando. Ahora, diríamos, nos hemos encontrado con plataformas en América Latina, algunos países, por ejemplo, en fin, no sé, Chile, Argentina, Uruguay, que están siempre en datos abiertos, pero otros países, por ejemplo, de aquí de la región Paraguay, está iniciando de a poco ese desarrollo de datos abiertos. Entonces, por ejemplo, en la plataforma de Paraguay encontramos muchos formatos no abiertos. Entonces, ahí digamos, es un obstáculo que nos encontramos. Y además, otra cuestión interesante que tiene que ser reutilizado. Entonces, eso puede contribuir para que sean desarrollados aplicativos, por ejemplo. Tenemos varios casos de aplicativos con el área de salud, por ejemplo, de seguridad pública, de tránsito, de organizaciones no gubernamentales que consiguen, digamos, utilizar esos datos para crear, digamos, aplicativos que son de informaciones actuales para los ciudadanos. Ahora, si los gobiernos, diríamos, no disponibilizan datos de formas oportunas y además seriados, quiero decir, que haya una serie constante, ¿no? De que tengamos datos sobre, por ejemplo, en fin, el área de salud, sobre
a un programa específico en 2018 y después solo en 2020, entonces no tenemos datos de 2019. Los datos abiertos contribuyen para la transparencia pública. Otro obstáculo que me gustaría mencionar también tiene que ver con la capacidad de acceso y la capacidad de que tengamos conocimiento sobre cómo manusear esos datos. Entonces, a veces los datos me he encontrado, por ejemplo, bajando, haciendo download de algunos bancos de datos con informaciones inteligibles, sin entender de qué me estaban hablando, quiero decir. Entonces, tenemos que tener un banco de datos con información sobre qué es aquel dato. Estamos hablando de un ciudadano, de una región, de qué individuo, quiere decir, no con el nombre, ¿no? Pero quiere decir que tengamos capacidad de saber que ese dato se refiere a alguna información. Entonces, diría que sí, que estamos comenzando, diríamos, con esse desarrollo de dados abertos. Além da participação cidadã na internet, quais são as áreas que estão sendo desenvolvidas na América Latina e quais os outros avanços que estão ocorrendo? Entonces, Jackson, podríamos mencionar, ¿sí?, esos avances que tienen que ver justamente con desarrollo de más infraestructura de tecnología de información y comunicación. Y ahí podríamos pensar en ampliar el acceso de la población, en investigaciones recientes sobre el acceso a Internet por parte de la población. Vemos que, por ejemplo, tanto aquí en Brasil, como en el resto de los países, uno de los grandes obstáculos es, que tengamos un acceso a Internet fijo en nuestras casas, por ejemplo, con calidad de acceso. Entonces, ese servicio es muy caro en América Latina. Entonces, ese es un obstáculo que los gobiernos precisan desarrollar. Precisamos de que más personas, tengan acceso a Internet. Con la pandemia verificamos que aumentó la información, aumentó la disponibilización y el acceso de la población, principalmente a través de dispositivos móviles, dispositivos celulares, que es un servicio un poco más accesible a la población, a pesar de las grandes desigualdades que tenemos en todos nuestros países de América Latina, pero es un acceso un poco más accesible. Entonces, los gobiernos precisan invertir, y esa es una discusión que está siendo desarrollada en términos de aplicativos. Cuando hablamos de prestación de servicios públicos, si solo pensamos en plataformas, websites, ¿sí?, de acceso al servicio, ahí estamos pensando en una población que va a quedar por fuera de ese servicio, que es aquella que básicamente utiliza, el acceso a Internet y a información pública a través del celular. Entonces, esa discusión está siendo repensada, en fin, en términos también de cómo la población está accesando a los servicios. Y también tenemos que pensar en toda una área que decíamos que tiene que ver con la ciberseguridad pública, en fin, nosotros tenemos ley de protección de datos, pero quiero decir, de cómo esos datos son seguros, en términos para la población y para los gobiernos. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en Brasil, maratonas hackers que se llaman, o los llamados hackathons, que justamente se llaman especialistas justamente para testar los servicios. Argentina también realiza eso bastante frecuente, para testar cuáles son los niveles de seguridad de los gobiernos, y también toda, en fin, una discusión sobre justamente que tiene que ver con, en fin, el avance de la incorporación como decíamos, de los servicios públicos, ampliar ese acceso a los servicios públicos. Y después una área que la verdad podríamos decir no ha avanzado mucho en los países de América Latina, que tiene que ver con la
las consultas públicas y la participación específicamente en mecanismos por Internet. Los gobiernos en general no están invirtiendo, diríamos, en ese tipo de mecanismos, ¿no? de consultas públicas y de consultas bien fundamentadas, con información y que la gente en términos amplios consiga participar de esses processos. Legal, professora. Acho que conseguimos dar um panorama bem interessante de como está essa questão do governo eletrônico, né? Passamos bem pelas perguntas e fomos dando uma ajustadinha ali no roteiro, você percebeu, né? Colocando alguns teminhas, fundindo outros, acho que ficou bem bacana esse nosso bate-papo. Quería agradecer nuevamente a la SECON, la representación de Roberta, Jackson y a ti también, Ramón. Y me gustaría comentar, para finalizar, diríamos así, que tenemos aquí en Brasil, por ejemplo, la Asociación de Comunicación Política, que es la Compolítica, que es una asociación que justamente tenemos muchos investigadores, ¿no? que se dedican a esta discusión y también, digamos, pensamos que hay eventos, hay congresos, en fin, que estas discusiones están siendo viabilizadas de alguna forma y cualquier, en fin, duda sobre el asunto también que pueden escribir, que estoy a disposición para responder también.